Hola, ¿nos escuchan? Ok, bueno, pues esta tarde tenemos a nuestro invitado Luis Lyson, que está en la otra sala. Él nos va a hablar un poco acerca de The Walking Dead y un texto que escribió para Alerta Spoiler. También él estuvo en el coloquio de 2016, el primer coloquio de comunicación. Entonces le damos la bienvenida. Y antes de comenzar con su presentación, quisiera recordarles y hacerles la invitación a el coloquio, el cuarto coloquio ya, que va a dar inicio mañana acá en las instalaciones del campus de la Concepción. Entonces, a partir de mañana y el viernes vamos a estar en algunas mesas. Pueden consultar la programación completa en nuestro Facebook. Y bueno, también Luis va a estar con otra ponencia, una nueva ponencia el día viernes. Y bueno, ya estamos, los esperamos en el coloquio de comunicación, representaciones audiovisuales de la pobreza. Entonces, ahora sí, pasamos contigo, Luis, y te escuchamos muy atentos. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias, Alfonso Macedo, desde el principio para invitarme, como bien decías, desde el primer al coloquio para participar con este texto, que después pues, terminó convirtiéndose en parte de Alerta Spoiler, lo cual de verdad me llena de orgullo. Y pues en esta tarde les quiero platicar un poco de este texto que escribí se llama The Walking Dead, guía de supervivencia al apocalipsis televisivo. Y mi idea al principio, eh, traté de hacer como una analogía de lo que está ocurriendo actualmente en los medios de comunicación tradicionales, específicamente en la televisión. Esta idea, hacer esta analogía con un apocalipsis que se está, digamos que es como un holocausto en cuanto a la televisión. Estamos claros en que ya no se vende, la televisión ya no vende como vendía, ya no es un negocio millonario como lo solía ser hace por lo menos 10 años. Actualmente está siendo un poco suplantado por los medios digitales. En cuanto a las producciones audiovisuales, las series televisivas han sido desplazadas por las web series o por las series digitales o las series de internet, gracias a plataformas como Netflix, por ejemplo, que pues, ya no tienes que aventarte comerciales, ya no tienes que esperar una semana para poder ver el capítulo, te lo puedes aventar todo completito. Y por todo este tipo de una serie de fenómenos sociales, la crisis de los líderes de opinión, el zapping que pues evita los comerciales, eso genera que pues un producto televisivo ya no sea tan reditable porque no le conviene a una empresa anunciarse en un programa donde la gente se brinca los comerciales, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos sociales, de nuevo la revolución en las redes y todo este fenómeno social ha hecho que la televisión haya sido desplazada por otros medios digitales. Y entonces, haciendo esta analogía, mi premisa es justamente eso. ¿Cómo es que series como The Walking Dead, en otro de los casos sería Game of Thrones, hayan sobrevivido como series televisivas a este apocalipsis, ¿no? De los medios, este apocalipsis mediático, en donde ya la gente no espera a ver una serie, sino espera que suban todos los episodios en una plataforma digital y simplemente los ve todos de corridito, pero series como The Walking Dead lograban todavía a la fecha, la verdad es que recientemente ya no tiene, The Walking Dead ya no tiene el impacto, eso es cierto. Si quieren que lo platiquemos, háganme la pregunta, si no, un poco más adelante ahondar al respecto. Y ya no tiene el mismo impacto que tenía por lo menos cuando escribí este texto y desde luego que al principio de la serie, que fue un gran hitazo. Pero de todas maneras, al principio esta serie, y muy pocas logran este fenómeno, de la última también fue de nuevo Game of Thrones, que ya terminó, entonces ya no sé si haya actualmente otra serie que logre este fenómeno de seguir deteniendo a la sociedad para ver el capítulo. Y justamente tiene que ver con esta idea de evitar los spoilers, que lo platicaremos también más adelante, que
Si bien estamos acostumbrados a, ok, sale la serie en la televisión, pero pues después ves todos los capítulos, en el caso particular de The Walking Dead o Game of Thrones, la verdad es que por evitar los spoilers en redes sociales, lograba todavía esta idea de hay que detener lo que tengamos que hacer el lunes a las 10 de la noche, no voy a hacer otra cosa porque es el estreno de The Walking Dead y tengo que saber, y lo mismo que pasaba con Game of Thrones, tengo que saber de primera mano quién es el personaje que muere o qué es lo que pasa antes de que mañana vea un meme al respecto. Entonces, este fenómeno, les digo, es como es The Walking Dead, por lo menos hace 2 temporadas, era un gran sobreviviente de este apocalipsis televisivo. Entonces, haciendo esta analogía, también me inspiré en el libro de Max Brooks, que es Guía de Supervivencia Zombie, que es el libro que inspiró la película de Zombieland, que también es evidentemente sobre zombies, y es el mismo autor que escribió Guerra Mundial Z, que también es sobre zombies. Entonces, justamente con esta inspiración, tomé el título, que es The Walking Dead, Guía de Supervivencia al Apocalipsis Televisivo, y también me inspiré en la estructura del texto. El texto está estructurado, valga la redundancia, con esta idea de reglas, esta serie de ingredientes que hacen que The Walking Dead haya logrado sobrevivir a este apocalipsis televisivo. Más o menos así es como la idea. No ahondaré demasiado al respecto, tampoco quiero spoilearles el libro, mejor cómprenlo y leanlo completo el texto. Pero básicamente son 6 pasos, 6 reglas, las llamé así, pero en realidad son 6 ingredientes o que cumplió The Walking Dead para lograr sobrevivir a este, les digo, este holocausto mediático del cual les hablo. Eh, la verdad es que el análisis que hago de The Walking Dead en este capítulo no es tan meticuloso en cuanto a algún capítulo en específico, sino estoy analizando la serie como un producto total, como un producto completo, y no me voy como por un capítulo en específico. Sí haremos mención y sí hago mención en algunos detalles de la serie, pero en realidad estoy analizando la serie completa como un producto audiovisual, un producto para medios audiovisuales, y que además más bien el análisis es un poco más como mercadológico, más como estos ingredientes mercadológicos que tiene la serie para lograr impactar de esa manera y lograr impedir justamente eso de que la gente simplemente no ve y se espera que suban la temporada a Netflix, ¿no? El, Uno de estos ingredientes, ya entrando un poco más a detalle en el libro, el primer ingrediente es la perseverancia, bueno, se llama persevera. También los hice en primera persona, así como sigue esta regla. La verdad es que también la idea de mi texto al principio fue eh, como, sí hacer como un tipo de guía para todos los que estudian, para los estudiantes de comunicación, como yo lo fui alguna vez. También como esta guía de, ok, ¿qué ingredientes, si voy a producir algún medio audiovisual, qué ingredientes debo tomar en cuenta para justamente evitar ser comido por las redes sociales si voy a hacer un producto de televisión, por ejemplo? Entonces, la primera regla es perseverar. Platico un poco sobre el origen de The Walking Dead. Voy a poner primero esta una. Platico un poco sobre el origen de The Walking Dead. Ahí está, guía de supervivencia al apocalipsis televisivo. Entonces, platico un poco del origen, en esta primera regla, platico un poco del origen de Walking Dead, esta idea de perseverar, más bien se refiere al inicio de Robert Kirkman como es ahora uno de los principales productores, el principal productor de The Walking Dead, cómo empezó su carrera como creativo para sellos como Marvel y también Image, y justamente para este último sello, para Image Comics, empezó a trabajar en 2003 con esta serie de Walking Dead, que de hecho estaba inspirado también en las películas de zombies de George Romero, que por ejemplo La Noche de los Muertos Vivientes, que fueron como los grandes clásicos de zombies en la década de los 70, y que también vamos a platicar de eso también un poco más adelante, que también en algún momento tuvieron o que regresaron como a la popularidad entre las masas. Pero esa es otra regla, la segunda de hecho. Perseverar es esta idea de no rendirte,
en términos básicos generales, esta primera parte habla sobre cómo Robert Kirkman estuvo tocando puertas y no es coincidencia que un canal, una cadena relativamente pequeña como AMC sea la productora de una serie tan grande. Aunque ya tenía ciertos éxitos como Mad Men o como Breaking Bad, que es una gran serie, que de hecho por ahí hay teorías, seguramente ya las vieron, teorías donde dice que Breaking Bad es como no es una precuela, sino digamos que es el antecedente a The Walking Dead y en algún momento ocurrieron en el mismo universo, algo que no está confirmado desde luego, pero aunque sí tenía ya cierta experiencia y buena experiencia con series, no es un canal que tuviera, o no es una cadena televisiva que en ese momento tuviera el mismo impacto que tienen otras como Warner o como Fox, por ejemplo, que terminó Fox transmitiendo la serie, ¿no? Esto sucedió porque justamente las grandes cadenas televisivas no confiaban en lo que ellos llamaban una serie de zombies, que hablaremos también más adelante sobre esto. The Walking Dead es mucho más que una serie de zombies, pero lo analizaremos más adelante. Entonces simplemente veían una serie de zombies, no le veían mucho impacto, ¿no? Decían, ok, no puede, ¿qué tanto puede pasar? Entonces, o no hay mucha historia que contar al respecto. Entonces rechazaban el proyecto, pero Kirkman no se rindió y siguió tocando puertas hasta que llegó justamente con AMC. Grabaron el episodio piloto, gustó mucho a la productora y entonces inmediatamente encargaron la primera temporada, que sí les gustó, pero dijeron, vámonos con cuidado, y originalmente estuvo pensada como una miniserie, y esta miniserie solamente se compondría de 6 capítulos. Aquí están imágenes, como pueden ver, de los cómics, y entonces ya AMC fue la cadena que compró, esto es lo que les decía la teoría de Breaking Bad y The Walking Dead. La serie la cadena decidió eh, arriesgarse con este proyecto y pidió la primera temporada, que primero, como les decía, originalmente fue una miniserie, solamente eran 6 capítulos, y después pues verían qué pasara. Ya para la segunda temporada dijeron, no, que fue un gran éxito, fue un éxito rotundo, que también tiene su porqué mercadológico. Como fue un gran éxito, ya para la segunda temporada encargaron 3 episodios, más del doble de la primera temporada, y posteriormente, a partir de la tercera y hasta la fecha, la serie se compone de 16 episodios. La segunda regla es encontrar el momento. En esta segunda regla, más bien hablo de cómo todo ocurre por algún motivo, todo ocurre por alguna razón. Y Robert Kirkman sí estuvo tocando puertas, sí perseveró, pero también sí logró entrar digamos que a los medios, al medio televisivo, fue gracias a que encontró el momento. Hago un análisis también sobre un texto que encontré de Stephen King que se llama Danza Macabra. En este texto, Stephen King, que ustedes saben es un genio del género de terror, él hace un análisis de cómo, o descubre cómo en algunos momentos el género de terror parece recurrente. Él describe o identifica ciclos aproximadamente de cada 10 o 20 años, que también debo decir que actualmente, este libro es de 1981, actualmente la verdad es que estos periodos parecen ser cada vez más, menos espaciados y parecen estar como un poco más constantes y no pasa tanto tiempo entre un periodo y otro, que incluso a veces cuesta trabajo identificar la frontera entre un periodo y otro. Pero básicamente, en esta idea, Stephen King dice que, que el terror tiene estos ciclos de cada década, cada 2 décadas, y que tiene que ver, responde o coincide con también periodos de inestabilidad social, política o económica. Digamos que es una forma en la que la sociedad escapa, se evade de esta realidad. Haciendo ahí más o menos un cálculo ahí medio empírico,
identifiqué más o menos los últimos ciclos de los cuales podía estar hablando Stephen King. Y primero identifiqué, para no irme tan atrás, evidentemente hay otro en la década de los 70, que justamente es donde se hicieron famosos los zombies. Pero en la década de los 80, ustedes recordarán todas estas películas de Halloween, Viernes 13, La pesadilla en la calle del infierno. Este género que se conoce como el género o subgénero del terror, que es como el slasher, que es las películas de asesinos, que se vuelve bastante popular en esta década y que pues sigue trabajando, sigue dando frutos hasta la fecha. Últimamente ha tenido como cierto, como que regresó y se hicieron películas, sobre todo, pero para series. Netflix está haciendo series como regresó la serie de Scream, o más bien la convirtió en serie. Pero bueno, este tipo de películas de la segunda década, el segundo periodo es en finales de los noventas, que también seguramente ya muchos de ustedes recuerdan estas películas, que justamente Scream, sé lo que hicieron el verano pasado, el regreso de Halloween digamos, con el 20 aniversario, el 20º aniversario de la primera película, que titulan justamente H20, que además parece como H2O, creo que es como un juego por ahí, y otros proyectos más experimentales como el proyecto de la Bruja de Blair, y también en las adaptaciones gringas de películas orientales de terror que son geniales, pero mejor la versión original que la versión americana, entre las que destacan The Ring o El Aro y Grudge, que me parece que le pusieron en español La Maldición. Y por último, el periodo en el que todavía estamos viviendo, que la verdad es que ya está parando el terror en este más reciente periodo, a partir de 2010, con películas como Actividad Paranormal. También hay películas como estas de Annabelle y todas estas cosas, pero podríamos pensar que ya está decayendo, ya está bajando digamos que este hype del terror, lo que también probablemente se podría traducir en un par de años más en la cancelación de la serie de Walking Dead, que también parece ser toda esta idea de los zombies y todo ya tiene como ciertas modas, y ya esta moda ya está pasando, y ahorita está, digamos que la moda en medios audiovisuales actualmente son los superhéroes o el cine de superhéroes, que incluso ya se convirtió en un género aparte, ya no es solamente ciencia ficción, sino es cine de superhéroes específicamente. Y entonces, pues parece ser que yo puedo augurar que ya The Walking Dead ya está en las últimas, la verdad. Ok, también regresando a los 70s, pues ahí están estas grandes películas, bueno, este clásico de La Noche de los Muertos Vivientes, justamente en la cual está inspirada The Walking Dead. Y además la honrosa mención del video de Thriller de Michael Jackson, que justamente regresa a la popularidad de estos monstruos clásicos que estaban en desuso. Prácticamente todos los 80s y los 90s, los monstruos clásicos cayeron en desuso, dejaron de ser relevantes. Y las películas, como les decía, en estas décadas se enfocaron más en cuestiones como los asesinos seriales y este tipo de cosas que sí son sobrenaturales. O sea, Jason, por ejemplo, pues, por más que le disparaban, no se moría. O sea, no es un asesino serial normal. Pero, pero sí, sí llega, sí cayeron en desuso, eran anticuados los monstruos, ¿no? Pero pues, regresaron otros, como en momentos, los más carismáticos, cuando regresaron los monstruos clásicos, los más carismáticos desde luego son los vampiros, y con películas como Drácula y Entrevista con el vampiro, digamos que regresaron a la moda. Ustedes recordarán la moda de los vampiros, todo el mundo quiere ser vampiro, ¿no? Y ya la decadencia de este hype fue justamente con churros como The Twilight, que ya pintan a los monstruos, ya les quitan esta esencia de monstruos y los hacen más humanos, hermosos y con piel de diamante. Y entonces, en ese momento sabemos que ya está decayendo el tema.
En el libro también menciono esta idea de cómo la televisión es la hermana menor del cine y cómo refleja esta actividad. Lo que hace el cine, lo que hace la pantalla grande, poco tiempo después lo copia la pantalla pequeña, ¿no? La pantalla chica o la televisión. Entonces vemos, mientras estaba de moda los vampiros, sale la serie de Buffy, que a mí me encantaba, de Buffy the Vampire Slayer, pero también cuando sale Twilight, su contraparte televisiva fue Vampire Diaries, que es básicamente lo mismo, este melodrama solamente aderezado con la idea de que son vampiros en lugar de que sea un melodrama clásico donde no pueden estar juntos porque las familias los dividen o porque, como en Romeo y Julieta, porque las familias eran enemigas. En el caso de Vampire Diaries o de Twilight es simplemente porque tú eres humana y yo soy vampiro, ¿no? Básicamente. Entonces, pensé que tengo que no sé. Sí, me está preguntando si duran aproximadamente 10 años. Sí, muy bien. Me están preguntando por acá. Sí, aproximadamente estos siglos parecen durar aproximadamente 10 años. Pero como les decía, tenían al principio, cuando escribió Stephen King este libro, y que fue en los 80s, parecía que había un hueco también, un intervalo de 10 años de otra década en donde no pasaba nada y luego regresaba otra década más, aproximadamente 7 8 9 años más o menos. Pero actualmente parecen estar casi pegaditas, descansamos un par de años, 3 años y luego empieza otro. Entonces actualmente estamos, quizás también tenga que ver mucho con la inestabilidad social y cultural, ¿no?, que tenemos. En cuanto a los zombies, la verdad es que los zombies fueron los últimos monstruos clásicos que regresaron, porque son los menos carismáticos, digámoslo así, regresaron en términos rápidos, ¿no? O diciéndolo rápido, regresaron los vampiros, luego regresaron las momias, regresaron los fantasmas, regresaron así todos estos, ¿no? Y por último regresan los zombies, que eran como, de nuevo, eran como los menos atractivos, pero ya con películas como Resident Evil, como 28 días después, como Soy Leyenda, Rec, Zombieland, que está súper divertida, a mí me encanta esa película, y ya viene la secuela. Digamos que agarran esta esencia, esta textura como cool, como de moda. Entonces, de ahí, justamente cuando llega este momento, entonces es momento de Kirkman para vender la serie y entonces se acerca con AMC y el resto es historia, ¿no? Ok, sí, es buena idea, ya se estaban haciendo estas películas que les muestro, ya era un gran éxito Resident Evil, y entonces dijeron, ok, vamos, ya estaba también, bueno, después de ahí más o menos coincidió con Guerra Mundial Z y estas cosas, y estas películas, entonces fue el momento. Entonces, con eso pasamos a la siguiente regla, que profundiza, que es justamente lo que les quería platicar, esta idea que The Walking Dead, desde luego que sí, la premisa es una serie de zombies, pero la verdad es que más allá de que The Walking Dead se trate de zombies, se trata de muerte, The Walking Dead en realidad se trata de vida, se trata de sobrevivir. Rápidamente, desde la primera temporada y todavía la segunda, el, digamos que sí, el plot point, el punto de confrontación de los personajes, justamente era pues el apocalipsis zombie, evidentemente, ¿no? Los zombies fueron el motivo, el pretexto de la historia, fue lo que movió a los personajes, el hecho que cambió su entorno, que los motiva, que los mueve. Evidentemente la idea de la supervivencia era como hasta la fecha, es como este motivo de los personajes para seguir, para actuar, para tomar decisiones. Pero muy pronto, a partir de la tercera temporada, los zombies se convierten en la cotidianidad de los personajes. Si la serie se hubiera seguido enfocando en esta idea de los zombies, de buscar la cura, hasta la segunda temporada, todavía la primera temporada que llegan como laboratorio. Toda la primera temporada sí era esta idea de encontrar la cura, de qué está pasando,
todavía nos preguntábamos como espectadores qué pasaba con la enfermedad, qué había detonado el virus, qué hacía que la gente se convirtiera en zombie. En la segunda temporada al final nos dan digamos que el plot twist o este giro en la historia, en donde dicen no te tienen que morder los zombies, sino cualquier persona que se muera está infectada, o sea, todos están infectados y cualquiera que se muera, independientemente si es mordido o no, se convierte en zombie. Y hasta ese momento todavía se de, wow, ¿qué está pasando? Y todavía parecía importante encontrar la cura. Actualmente, la verdad que a partir de la tercera, cuarta, quinta temporada, eso ya dejó de ser importante. Ni los guionistas ni nosotros como espectadores nos preocupamos ya por saber de dónde vino el virus y tampoco saber qué fue lo que, o dónde está la cura. Ya no importa. De hecho, encontrar la cura significaría el final de la serie, ¿no? Entonces, si eres fan de The Walking Dead, lo menos que te interesa es saber cómo se va a terminar, ¿no? Más bien cómo se va a curar el virus. De hecho, creo que sería un final muy chafa. Si dijeran, no, de pronto ya nos curamos todos. Yo creo que tendría que terminar de una forma distinta. Pero entonces, la serie se trata de sobrevivir. A partir de la tercera temporada, más bien se convierte en todo un estudio o en una propuesta sociológica en donde nos muestra la naturaleza humana. De hecho, los zombies serían una analogía justamente de esta naturaleza humana autodestructiva, de cómo, de cómo los seres humanos, cuando nos vemos expuestos a, como a situaciones tan extremas como un apocalipsis, donde la sociedad se desquebraja, donde ya no hay leyes, donde ya no hay gobierno, donde ya no hay alguien que los dirija, brota esta naturaleza humana y hay algunos que quieren de hecho, hacen mucho esta relación de, pues yo era mesera, pero ahora es una súper asesina de zombies, ¿no? Entonces, pues una gran guerrera y yo era policía y ahora me vuelvo en el líder de toda una comunidad y ahora tengo todo una sociedad a mi cargo, ¿no? Cuando simplemente era una policía, ¿no? Esta idea de que yo era rico y ahora soy alguien indefenso, o sea, el dinero deja de tomar importancia. Y los zombies son una analogía de estos instintos básicos, primarios, que el zombie no piensa, el zombie no solamente destruye, come. Y es como una analogía de esta naturaleza humana que tenemos. Y ya a partir de, como les decía, a partir de esa segunda temporada, de esa tercera temporada, más bien hablan, de hecho ya desde la segunda temporada y desde la primera ya se empieza a tocar un poco, pero en la segunda temporada se hace muy fuerte es, esta idea de soy yo, o sea, eres tú o yo, o mueres tú o muero yo, ¿no? En esta escena donde Shane sacrifica al yerno de Herschel, que no me acuerdo cómo se llamaba, de, pues, o te mueres tú o nos morimos los dos, y ese tipo de decisiones muy arriesgadas que Shane tenía como muy claro y que Rick todavía se resistía, ¿no? Y al final también termina transformándose en el mismo ser visceral y como poco pensante y poco humano, ¿no? Decir, ok, tú o yo, ¿no? Esta idea de sobrevivir. Y muy pronto los zombies dejan de ser el peligro, los personajes logran combatir y logran aprender a sobrevivir, empiezan a estudiar, los zombies ya saben cómo matarlos, ya saben que en la cabeza, todo este tipo de cosas, y se vuelven en la cotidianidad. Y entonces a partir de esa temporada el verdadero peligro son las otras personas vivas. Los enemigos ahora son los, eh, los demás sobrevivientes, ¿no? Esta lucha, a partir de esta temporada, es la cuarta, la tercera, a partir de la tercera es cuando empieza a salir lo del gobernador y esto, ya más bien trata sobre esta lucha entre grupos de sobrevivientes. Y les digo, hay como la sociedad se empieza a reestructurar en este universo ficticio, se empieza a reestructurar de diferentes formas, cada grupo tiene sus propios modos y también son analogías de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, está esta idea del gobernador, que era un gran personaje, y Woodbury, que era esta sociedad en donde, o este santuario, este refugio, en donde superficialmente parecía como un paraíso, ¿no? Que todos vivían felices, todos estaban seguros, parecía que ahí el apocalipsis zombie no había pasado, ¿no? Y lo mismo con el gobernador, que era como su líder, también
en apariencia parecía como súper carismático y perfecto, pero tanto Woodbury como el gobernador tenían secretos oscuros, ¿no? Y era toda una farsa, esta idea de el gobernador que era súper violento y además Woodbury, la sociedad que vivía ahí o la gente que vivía ahí pensaba que sobrevivían solitos y en realidad si Woodbury se sosteniera gracias a que mandaban grupos a destruir otros, otros grupos de sobrevivientes, a matarlos a todos y a quitarles sus cosas para que esta sociedad pudiera sobrevivir. Otro ejemplo, ya voy un poco más rápido, otro ejemplo es el santuario, en donde al principio tenían buenas intenciones y dejaron estos letreros por todos lados. Y dijeron, ok, vénganse para acá, que era la estación de tren. Los que llegan aquí sobreviven. Es una comunidad para todos, santuario para todos. Pero no faltó el grupo de sobrevivientes que llegó y abusó de ellos, los torturó, los encerró. Y eso terminó transformando a ese grupo, convirtiéndoles incluso en caníbales, ¿no? Y este lema de solo o nosotros primero. También está Alexandria, que hasta la fecha por ahí está sobreviviendo, que era este grupo era como un complejo, como una privada, donde prácticamente no fue afectada por el apocalipsis zombie, y entonces lograron pasar prácticamente el apocalipsis zombie, quedó por ahí desapercibido y la gente realmente estaba ignorante. Los que vivían dentro de Alexandria en realidad estaban ignorantes de lo que estaba ocurriendo allá afuera, y cuando llega el grupo de Rick, fácil, ustedes no saben nada, ¿no? Y también tratar de tomar ya los personajes que conocemos ya transformados digamos que por lo que han pasado, ya no entienden cómo alguien puede ser simplemente feliz, así de, somos buenos, ¿no? O sea, ya no creen en la bondad de la gente y eso los transforma. Los Wolves, que son un grupo nómada, los recuerdan, pasaron sin ton ni son, pero bueno, este grupo, sobre todo hombres que andaban de comunidad en comunidad, simplemente destruyendo y tomando lo que querían. Y tenemos, que no les puse, esta de Wolves. Y tenemos evidentemente a los Salvadores, que es el grupo que solía dirigir Negan. El, la idea era, este grupo se llamaban irónicamente los Salvadores, pero en realidad pues eran una amenaza para todas las demás comunidades que estaban tratando de sobrevivir. Ellos lo que hacían era tener a las demás comunidades amenazadas, pero es muy curioso. No sé si les suene conocido, pero la idea de los salvadores era, te vamos a proteger, pero de quienes los tienen que proteger eran de ellos mismos, no te vamos a proteger de nosotros mismos, o sea, no te vamos a lastimar, no vamos, porque podemos, no vamos a destruir su comunidad siempre y cuando trabajes para nosotros y nos des, ¿no? Entonces, te van a cobrar por una seguridad de, de mí mismo, ¿no? O sea, te van a cobrar para protegerte de mí, para no hacerte nada. Básicamente así sobrevivían, ¿no? Y entonces los salvadores en realidad eran el peligro. Como hemos visto a lo largo de las más recientes temporadas, pues el grupo de los salvadores, aunque sí fue una gran amenaza para el grupo y en manos de Negan perdimos a personajes tan valiosos como Glenn, por ejemplo, o como Abraham, justamente en esta escena que estamos viendo acá. Que también al respecto, pero no, eso lo voy a ver en la siguiente regla. Pero bueno, recordemos esta escena que fue como uno de los cliffhangers o estos ganchos más arriesgados en la televisión, en donde nos dejaron esperando un año para saber, en primer lugar, esperando toda una temporada para que saliera Negan, y no salió, más que en este último capítulo, y todos sabíamos, gracias a la mercadotecnia, gracias a los comerciales, a los anuncios, a todo lo que había salido en redes sociales, todos sabíamos que Negan iba a matar a uno de los personajes principales. Los tenían todos ahí. Y justamente cuando acaba la temporada, no vemos a quién mata. Entonces, la gente estaba frustradísima, enojadísima. Y logró como esta idea de
tenernos esperando todo un año para la siguiente temporada para saber a quién había matado, ¿no? Para saber quién había sido la víctima de Negan. Hasta ahí todo iba bien. La verdad es que después de este momento, creo que la serie empezó a como a decaer un poco. Empezó a tomar cierto, es lo que les quería al principio, que les quería platicar de qué veo actualmente. Todavía Glenn fue como una decisión que tenía ciertos motivos narrativos, que podía motivar el odio en los demás personajes, que generaba como un cambio en la trama. Algo que hace muy bien, o hacía muy bien Game of Thrones, cuando un personaje moría, tenía un motivo y cambiaba la historia. O sea, no era simplemente como me parece, a mi punto de vista, simplemente vamos a matar a Rick. No sé si, espero no spoilearlos, pero bueno, eso ya pasó, ¿no? Pero vamos a matar a Rick porque es el mero mero, nadie se lo espera. Pero es nada más. ¿Me explico? No, no le veo un motivo. Algo que, por ejemplo, en la primera temporada de Game of Thrones, cuando matan a Ned Stark, es así de, ¿por qué si es el protagonista, no? Pero eso sí genera todo un cambio. Gracias, o por esa muerte se desata la guerra de los cuatro reyes, ¿cómo se llamaba? Es la que los Stark se ponen en contra de los Lannister y es lo que motiva toda la serie. No fue una muerte así como, ay, sí, qué triste, sino sí fue como un motivo. Todavía Glenn en este momento logró hacer como ese movimiento en los personajes, ¿no? Tanto Abraham, que recordemos que era como miembro del grupo más reciente, que eran solamente Eugene, Abraham y Rosita, que eran como los más recientes añadidos que se encontraron por ahí, para generar justamente una conexión también emocional con estos nuevos personajes, y Glenn, que era uno de los personajes que estaba desde el inicio de la serie, para que todos un día odiáramos a Negan, ¿no? Para que la verdad es muy mal. Pero a partir de ese momento creo que la serie empezó a decaer en esta idea de la trama, y justamente lo que les decía al principio, si The Walking Dead se hubiera quedado con esta primicia de vamos de que hay zombies, hay que encontrar la cura, hay que seguir caminando hasta que encontremos donde podemos curarnos y evitar el apocalipsis y lo que sea, y buscar el santuario, un santuario donde protegernos, donde ya todo, donde ya no seamos afectados por los zombies. Hubiera sido muy pesado llegar hasta, ser impensable llegar así hasta una 10ª temporada. Actualmente creo que también ya tiene, The Walking Dead ya tiene que dar como este giro, porque se ha estancado en esta idea de comunidad contra comunidad. Si no es una, es otra. Ahora, todavía en esta reciente, desde la temporada pasada, que la verdad son un grupo bastante particular, esto de los Whisperers o los susurradores. La verdad es que la primera vez que salen sí aterran, ¿no? De pronto los Walkers hablando es así como, oh, qué miedo. Pero ya ahora, otra vez en esta temporada, ya conocemos, ya se libraron, otra vez vuelven a salir y de pronto es esta constante lucha de seres humanos contra seres humanos, ya tampoco está, creo que dando muchos frutos, y siento que muchos personajes simplemente, más allá de que tengan un motivo narrativo, simplemente me suenan o me parecen, es una percepción personal, me parecen decisiones al azar o más bien decisiones administrativas, así de ya no vamos a pagarle a este, entonces ya vamos a... Lo que pasó con Maggie, por ejemplo, que es, ¡pum! Ya no está, y nada más dan un comentario, sí, ya no está, se fue. Este tipo de decisiones creo que eh, parecen hasta cierto punto faltas de respeto a la audiencia, así de, please, explícame un poco más qué pasa, ¿no? Y de pronto, si a lo mejor regresa, a lo mejor no. Avisarnos, por ejemplo, algo que The Walking Dead se preocupó muchísimo, de avisarnos sobre, se preocupó muchísimo de evitar los spoilers, de no hacer que nos enteráramos de esta idea. Les digo, un año se guardaron el secreto, se tomaron la molestia de grabar escenas falsas de a quién había matado Negan. Por ahí se filtró en internet una donde mataba a Maggie, y así grabaron con los diferentes, tanto que lo mismo que hace Marvel, por ejemplo, tanto que incluso los actores no sabían, todos grabaron su escena de muerte, no sabían en realidad quién iba a regresar la próxima temporada, para evitar el spoiler. Y por ejemplo, con Carl, con Glenn, con Carly, con Rick, que
lo anunciaron, me pareció más algo mercadológico, más como, ya no está viendo la serie, pues se va a morir Rick. Vean, ¿me explico? Me parece como en ese sentido un poco, están tomando estas decisiones un poco a la ligera y parece que van improvisando temporada con temporada, dicen, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no está fulano y perengano, vamos a arreglar la situación así. Y siento que la historia ya no está avanzando, además de que las últimas temporadas han sido muy lentas, han sido muy pausadas, es como, se tardan toda una temporada en lo mismo que la temporada, toda una temporada en alcanzar a Negan, ¿no? Y se peleaban y se disparaban y luego regresaban y regresaban en el tiempo y luego volvió a ver la misma escena, la misma situación, pero desde otro punto de vista. Entonces, de pronto creo que eso es lo que está cansando al público. No sé si ustedes perciban lo mismo, coméntenme. Otro de los grandes estructuras sociales es la del reino, que es una clara monarquía, evidentemente, donde vemos ahí a el rey. Y justamente como una monarquía, como un cuento de hadas, el personaje siempre se manejó como un actor. De hecho, recordemos que incluso su trono estaba en un escenario de un teatro. Y todas estas son justamente esta idea de, recordemos que se preocupaba mucho porque la gente no se enterara, porque su gente no se enterara del problema en el que estaba. Era de los pocos dirigentes que no enteraba a su gente de la existencia de los salvadores y prefería salirse, ir a entregar como los suministros sin avisar a la gente a su gente que estaban trabajando para alguien más, para mantenerles esta ilusión teatral, este cuento de hadas de que estaban bien. Lo que es una constante hasta el momento en todos los grupos, en todas estas estructuras sociales que se están generando a partir de este desquebrajamiento de la sociedad y estas nuevas sociedades que podemos ver ya en las últimas temporadas también, ya como incluso hacen como un tipo de carta magna, hacen esta idea de necesitamos leyes, acuerdos, vías comerciales. ¿Se dan cuenta cómo ya empieza a reestructurarse la sociedad? Aunque son en pequeño, digamos, pero ya son como pequeñas naciones que hacen acuerdos y que tienen enemigos. E incluso en la última temporada, no recuerdo si fue en esta temporada o sí, fue en esta que se acaba de estrenar. Justamente Negan se avienta un comentario donde dice, esta es la naturaleza de Estados Unidos, esta es Norteamérica, tenemos que luchar, ¿no? Es la forma, ¿no? Así somos, nunca vamos a estar en paz, es como somos, ¿no? Es como es el ser humano, tenemos que luchar y si no lo tomas, te lo quitan. Es más o menos esa misma idea. Pero bueno, el común denominador, como les decía, en todos estos grupos es que la unión hace la fuerza. La fortaleza de cada grupo radica principalmente más allá de sus recursos, más allá de su espacio en el que habitan, por ejemplo, los susurradores que no tienen un espacio como Alejandría o Alexandria o como The Kingdom o como Hilltop. Sin embargo, son poderosos porque son muchos. Ese es el común denominador. Mientras más numeroso sea un grupo, más poderoso es. Y en eso radica su fuerza. Hago también por ahí un análisis de los personajes, de cómo hacerlos inolvidables, que no quiero andar tanto al respecto, pero esta idea de que los personajes sean tridimensionales, que tanto su aspecto físico como su historia, como su estado emocional o como su psicología estén ecualizados, estén, digamos, por ejemplo, el gobernador que tenía un parche en el ojo. Esta característica física hace que un personaje sea reconocible, que digas, ah, ok, es el gobernador, ¿no? Lo mismo que ocurre con Garfio, por ejemplo, o con Cruella de Vil, que tiene una característica física que los hace distintos a los demás, eso ya los vuelve llamativos. Pero si además esta característica física tiene una historia, sabemos de dónde viene, como en el caso del gobernador, que en el cómic no, pero en la serie es Michonne quien le tierra la espada en el ojo y le saca el ojo, y entonces tenemos una historia,
eso lo vuelve más verosímil. Sabemos de dónde viene la onda del parche, pero además eso se traduce en la psicología del personaje. Entonces, esta idea de que Michonne le sacó el ojo al gobernador y que además mató a la hija del gobernador que la mantenía como zombie en su casa, no sé si lo recuerdan, vuelve al gobernador con esta idea, este asunto personal. O sea, sí salían a cazar a los demás grupos de sobrevivientes y a quitarles lo que tenían, pero por este hecho toma como un cierto odio personal o específico ante el grupo de protagonistas, ¿no? Que es lo que lo vuelve, incluso hace que pierda la cabeza al final. Ya no le importa a su gente, solamente quiere vengarse y ya no le importa llegar a un acuerdo, ya no le importa tomar la cárcel, manda todo al carajo, perdón la expresión, por alcanzar la venganza. Y es simplemente porque toma este odio personal hacia hacia el otro grupo. Ya no se preocupa por su gente, ya no le preocupa que sepan lo que hizo, simplemente quiere venganza. Y aquí ya tenemos con el parche en la última temporada y al final eso me lleva evidentemente a la muerte. También las libertades creativas que se han tomado entre el cómic y la serie, que actualmente están cada vez más alejados. Todavía hay, en las primeras temporadas había ciertas diferencias que eran aceptables. Actualmente es prácticamente distinto. Solamente toman los personajes, pero por ejemplo está el caso de Daryl, que ni siquiera existe en el cómic y que actualmente pues, es uno de los personajes más queridos. Y con eso nos vamos a la regla 4, que es llama la atención. Estoy leyendo un comentario, dice, se está alargando en el mismo sentido y quizá en decadencia, pero aún así vigente de alguna manera. Es parte de la mercadotecnia que mencionas. Creo que ya no. La verdad es que justamente la regla 4 justamente es sobre mercadotecnia, pero no, creo que ya no es parte, ya este último, ya no creo que sea parte de la mercadotecnia, ya no creo que tenga que ver con la mercadotecnia, sino más bien creo que estas decisiones más bien sí están manteniendo la serie evidentemente por rating, están manteniendo la serie porque todavía vende, lo vamos a ver, ha crecido muchísimo, o sea, además del cómic hay videojuegos, hay aplicaciones, hay un parque temático, es la única serie en la historia que tiene un parque temático. Entonces lo vamos a ver también al final, es una de las últimas retas. Entonces por eso hay que como mantenerla y están tratando de revivirla, pero la verdad es que sí ya está pesada, sí ya es muy lenta y creo que les falta, no sé, cambiar, arriesgar un poco más, pero no en el sentido que lo están haciendo. Sí están arriesgando con personajes, pero me parecen, como les reitero, decisiones un poco superficiales o más bien basadas en como les digo, me parecen como decisiones administrativas, o sea, se pelean con el actor y ya vaya, ¿no? Entonces, no, y lo desaparecen, ¿no? Rick, por ejemplo, si lo iban a matar, lo hubieran matado bien, ¿no? No así como que dejaran esta idea y solamente dejarnos así de, se lo llevó, quién sabe dónde está, si volverá, no volverá, lo mismo que con Maggie, que además me pareció una falta de respeto al personaje, la última de los sobrevivientes de la familia de Herschel de los Green, un personaje que estaba evolucionando bastante bien, que estaba tomando bastante fuerza, que era una de las mejores líderes, que aparte tenía este motivo que podía haber movido algo en la serie. Hubiera sido interesante a lo mejor ver enfrentarse a dos de los bandos, un bando de Civil War en The Walking Dead, ¿no? Así de los dos bandos y los dos tienen su motivo, ¿no? Y los dos tienen razón de algún modo, haciendo esta referencia a The Civil War de Iron Man contra Capitán América, que hubiera ¿quién habrá quedado vivo de acá? Team Michonne y Team Maggie, por ejemplo. Eso pudo haber sido interesante, pero lejos de eso, cuando ya estaban así, en una temporada antes ya le habían marcado así como, con Daryl, ¿no? Que se iban a unir y así de, no, ya creo que Rick tiene que entender que así las cosas no se hacen, que estaba muy enojado porque no habían matado a Negan. Eso parecía un buen motivo, pero en la siguiente temporada simplemente olvidaron ese punto o no le dieron mucho giro y de pronto simplemente Maggie desaparece. Y eso calma las cosas en ese sentido. Y aparte hacen un brinco temporal de 7 años donde, ya todo pasó.
¿no? Ese tipo de decisiones me parecen como para darle peso a Judith, ¿no? Como que siento que hicieron que avanzara el tiempo tan rápido para ver a una Judith un poco más grande y solamente ver la imagen de una niña disparando una pistola. ¿Me explico? Creo que están tomando decisiones muy a la ligera y parece a mí parecer, sé que probablemente no, pero parece que van improvisando sobre temporada con temporada, con los elementos que tienen a la mano y con lo que evidentemente pueden tomar del cómic, pero ya no me parece que estén tomando muy buenas decisiones en el sentido narrativo de la historia. Entonces, la cuarta regla es llamar la atención, que es una regla que básicamente hablo de la mercadotecnia que hacen para la serie. En este punto me gustaría recalcar que sí, incluso desde el principio, es una de las series más exitosas, sí, es una de las series más vistas, sí, pero en realidad nunca se ha comparado con series en cuanto a calidad de producción, nunca se ha comparado con otras series como Game of Thrones de nuevo, no se ha comparado nunca con series como su antecesor que fue Breaking Bad. En cuanto a la producción, el tipo, dime, Game of Thrones era, o sea, eran películas enteras, ¿no? O sea, los efectos especiales eran cinematográficos, los dragones se ven increíbles. The Walking Dead, por ejemplo, no logró en una temporada que un venado se viera real, ¿no? Y cuando ves a Daenerys montando dragones y ellos con un venado que además era completamente innecesario, mejor no lo hubieran puesto. O sea, fue una escena así de, podemos hacer venados en GCI y se veía súper chafa. De hecho, fueron muy criticados en las redes sociales por esto. Entonces, en cuanto a producción no se compara, ¿ok? Con otras series. Sí se codea ya en las premiaciones y todo esto, y AMC, un canal chiquito, se compara con monstruos, o sea, se codea con monstruos como HBO, como Warner Brothers en las premiaciones, porque es una serie exitosa, es una serie popular. Sin embargo, no, ni dramáticamente, ni siquiera las actuaciones son como magistrales, ni los efectos especiales, ni la trama es tan profunda como en el caso de otras series. Por ejemplo, Dark, con muy bajo presupuesto, es una trama que es extraordinaria. O sea, me explota la cabeza con Dark, ¿no? Esta idea. No les quiero spoiler eso, sí, pero Dark es una historia así, los viajes temporales, esta idea de los personajes, es extraordinaria y el presupuesto, desde luego, es mucho menor. No tiene que ver con presupuesto, pero no se compara, ¿ok? Si la serie tiene y tuvo tanto éxito, es definitivamente por su trabajo mercadológico, es definitivamente por todo esto que hicieron, lo que ya les platiqué, por encontrar el momento preciso donde estaba justamente la moda de los zombies y aparte aprovechar eso a su favor. Y de esto va este capítulo. Es esta idea de la mercadotecnia. Desde antes del estreno hicieron esta convocatoria a la gente que ya tenía esta idea de, vamos a disfrazarnos de zombies. Hicieron en 28 de las principales ciudades del mundo, hicieron esta convocatoria para hacer unas marchas que se llamó Invasión Zombie. Y entonces daban tutoriales para el maquillaje, para que todos se vieran más o menos del mismo estilo de los zombies de The Walking Dead. Y la gente salió a manifestarse vestidos de zombies, ¿no? Eh, y eso pues sirvió muchísimo de campaña previa, como de teaser, para, para The Walking Dead, para el estreno de la serie. En otro caso, hicieron también en una sala de cine, me parece que fue en Sudáfrica donde lo hicieron un spot de televisión en donde en la película, en los cortos de la película, en los trailers del principio, pusieron un trailer que parecía como de una película romántica y de pronto, sin que se dieran cuenta, como un flash mob, en la sala de cine se empieza a llenar de zombies y entonces en la pantalla la chava protagonista, entre comillas, de esta película ficticia romántica, saca una pistola y dispara hacia el público y cae muerto uno de los zombies, ¿no? Entonces toda esta idea, todo este concepto, pues generaba como gran impacto y evidentemente también generaba que la gente grabara y subiera a sus redes sociales y entonces usaba al enemigo a su favor. Hicieron ese tipo de flash mob, no de flash mob, estos eran como bromas, donde en Nueva York, o en las principales ciudades también, hacían estos como bromas donde
en las alcantarillas o así, ponían estas instalaciones y de pronto iba pasando la gente y salían las manos a los zombies, ¿no? Entonces la gente se asustaba y lo subían como cámaras escondidas, como esta idea de bromas, y de hecho eran como grandes ejemplos de lo que hoy se conoce como Frankenweisting, que es esta idea de hacer publicidad mediante bromas. Y también se le aplicaron a Norman Reedus, el actor que da vida a Daryl, que también en una entrevista, apareció en una entrevista casual y al final le apareció un zombie ahí arrastrándose abajo de él justamente para generar esta idea de llamativo, de llamar la atención. Todos estos contenidos, esta fue una instalación que pusieron en un metro en Canadá, donde cada día faltaba a los 10 días de digamos que se estrenó el 10 de febrero, y cuando faltaban 10 días, el 1 de febrero habrá sido, pusieron esa instalación y cada día se iba cayendo uno de los dedos. Entonces esto pues evidentemente llamaba mucho la atención y generaba esta expectativa, algo que ya no están haciendo. La siguiente regla es: si no puedes contra el enemigo, que se te una. Y es esta idea que les platicaba de utilizar el enemigo en este apocalipsis televisivo. Son las redes sociales, ¿no? La televisión, digamos, es un medio tradicional que está siendo desplazado evidentemente por las redes sociales y por el internet. Entonces, en esta regla más bien hablo, perdón, en esta regla más bien hablo de cómo utilizaron las redes sociales a su favor. Por ejemplo, con esto que acabamos de ver, ¿no? De hacer las bromas virales para que la gente se tomara fotos, utilizan aplicaciones para convertirte en zombie, para que tú subas tu foto simplemente porque está cool, porque me parece de moda, y entonces subes la foto, perdónenme, subes la foto con tu, subes la foto con tu, ¿cómo se llama? Con tu cara deformada, como estos filtros como de Snapchat y esas cosas, con filtro de zombie, y entonces sin pagar, es más, tú pagando por la aplicación, que me parece que era gratuita, pero bueno, tú descargando la aplicación le haces publicidad gratis a The Walking Dead, ¿me explico? Entonces, todos estos contenidos generaban viralidad y hacían publicidad indirectamente. Aquí está lo de la app que les decía, que de hecho era una aplicación específicamente de The Walking Dead, que se llama Dead Yourself. Entonces te leía, pues es como una de Snapchat, es uno de los filtros también ya de Instagram, no, Instagram no se puede. Bueno, creo que en Facebook Messenger ya lo puedes hacer también, ¿no? Entonces haces tus filtros y los subes. Aquí está la mía, por ejemplo. Así me veía yo de zombie. Con el Bat de Negan, que justamente cada temporada, cuando hice digamos que acababan de subir el filtro del Bat de Negan, ¿no? Cuando salió Michonne salía con la espada, ¿no? Clavada de Michonne. Entonces, eso generaba expectativa y generaba este movimiento en las redes sociales. Retomando esta idea del cliffhanger, que fue una decisión súper arriesgada, en donde la gente estaba enojada con los productores, pero todavía era este enojo, como esta relación amor-odio, así estuvo bien chido que me hagas esto, pero no manches, así, ¿no? De la idea de no saber a quién había matado y que nos hicieron esperar todo un año para saber quién había sido finalmente la víctima de Negan. Lo que provocó que evidentemente el primer capítulo de la siguiente temporada, que me parece, si no me recuerdo, fue la séptima, fue uno de los episodios más vistos de la serie, y eso que cada temporada sistemáticamente, hasta esa temporada justamente, sistemáticamente rompían récords de audiencia, pero en esta fue impresionante, como la gente o sea, no podíamos esperar, y pasamos un año esperando saber quién había sido la víctima, y salían muchas teorías en donde la gente literalmente, los fans literalmente le ponían pausa al último episodio, contaban las sombras, así de ver si Negan estaba parado aquí, y estaban sentados en este orden y le ponían numeritos a las sombras y decían: el batazo fue para acá, entonces seguramente fue fulano, fue perengano. Estoy seguro que ni siquiera el director de la escena ni el productor pensaron en esto cuando rodaron el episodio, simplemente
decían no vamos a decir y ya, no pensaban en esta idea de vamos a contar las sombras a ver quién está, no creo que hayan sido como tan específicos en ese sentido, porque de hecho sí todas las teorías así contando las sombras y todo, no dieron con que el primero que evidentemente el que le dan es a Abraham, ¿no? Entonces todo el mundo contaba y justamente estaba entre Maggie, entre así varios. Entonces rodaron escenas ficticias, la única que se corrió, que se filtró por redes sociales, fue la de Maggie, que fue digamos que hacen la escena de cuando Maggie es asesinada por Negan, cosa que no pasó en la historia original. Otra de las formas que utiliza The Walking Dead, esto me parece favorable. Si una de sus estrategias me encantó, fue esta, los webisodes. No sé si los hayan visto, coméntenme. Pero los webisodes son pequeños clips que suben a las redes sociales, que suben a la página de Fox, en donde iban contando de poquito en poquito, creo que eran cortititos, eran de 30 segundos cada uno y ya se iban juntando, se juntaban como un cortometraje, como de creo que 2 minutos o 3 minutos me parece en total, en donde te cuentan la historia. Por ejemplo, ¿recuerdan esta zombie, la que estamos viendo arriba? Es Hannah. Ella es la primera zombie, digamos, llamativa que aparece en la serie. Es la que está en la bici, la que se está arrastrando cuando Rick toma la bici, cuando apenas escapa del hospital y Rick toma la bici. Esta es la zombie que se está arrastrando. Pues el primero de los webisodes es justamente sobre Hannah, que es la que estamos viendo al lado, con el hacha. Ella es esa zombie que vemos ahí tirada. Y entonces en los webisodes nos cuentan estas historias paralelas de algunos detalles de la serie. También abajo estamos viendo, por ejemplo, la clásica puerta de Don't Open Dead Inside. En otro de los webisodes nos muestran cómo o quién es quien encierra a los zombies ahí y quien pinta ese letrero. Entonces ese tipo de detalles como que amplían el universo de Walking Dead y eso lo hace súper interesante. Entonces digamos que lograban mantenerte interesado a través de los webisodes. La verdad es que son súper difíciles de encontrar porque tienes que pagar para en la página de Fox para poderlos ver. Entonces era como súper difícil si no tenías la aplicación de Fox Max, me parece, Fox Plus. Si no la tenías, no los podías ver, entonces era como súper, súper difícil. Pero también, cuando se lanza la serie de Fear the Walking Dead, en la segunda temporada lanzan los webisodes en los comerciales. ¿Se acuerdan lo que les conté al principio del zapping? Que era como este primer problema que se enfrentó a la televisión, donde ya no conviene anunciarte en una serie donde la gente se brinca los comerciales. Lo que hizo The Walking Dead inteligentemente es en los comerciales, pero no sabes en cuál, en alguno de los comerciales de Fear the Walking Dead, no, estos eran en The Walking Dead, te presentaban para que vean cómo hilan todo. En los comerciales de una de las temporadas de The Walking Dead, entre uno de los comerciales de los capítulos de estreno, en Estados Unidos, en México no lo vimos, pero en Estados Unidos, te metían en uno de esos capítulos, te metían un spot de un pedacito de Fear de estos webisodes, te metían un pedacito y te iban contando otra historia paralela, que además, que es esta que estamos viendo, que se llama el vuelo 466 o 162, no me acuerdo, 162, no me acuerdo. 462. Pero bueno, el punto es que te iban contando, estaba súper padre la historia, porque imagínense que cuentan la historia del inicio del apocalipsis zombie en un avión en pleno vuelo. De pronto el apocalipsis zombie empieza ahí, ¿no? Dentro de un avión. Entonces estaba súper interesante la premisa tan solo. Pero además te iban contando cada temporada, digo, cada estando de capítulo te contaban un pedacito de 30 segundos de la historia, que era una historia cortita. Pero además anunciaron que solamente uno de los personajes dentro de ese avión iba a sobrevivir y se iba a integrar al elenco de Fear the Walking Dead, que es como esta serie que empezó como una precuela de The Walking Dead. Entonces, digamos que era el paquete completo, ¿no? Generaban expectativa para Fear the Walking Dead que todavía no se estrenaba, que de hecho coordinan eso para que mientras está de descanso The Walking Dead, tú sigas viendo Fear the Walking Dead, luego termina Fear the Walking Dead, entonces esperas nada más un par de meses y ya tienes The Walking Dead de regreso. Entonces, para enganchar a los fans de The Walking Dead,
engancharlos con Fear the Walking Dead, que además no sale en Fox, sale solamente en AMC, pues te enganchas, conoces a los personajes, que los vas viendo en los comerciales, evitan el zapping, entonces ya no te brincaba los comerciales porque estabas esperando a ver en qué momento salía este pedacito, este clip, y esta estrategia la siguieron utilizando varias veces. Está este que está súper interesante que se llama Red Machete, en donde el protagonista no es una persona, sino el machete de mango rojo. Y cuentan la historia justamente de este machete desde que está en la tienda de herramientas, cuando empieza el apocalipsis zombie, y el machete va pasando de personaje en personaje, de personajes secundarios, y te van contando pequeñas historias de sobrevivientes que al final no sobreviven y cómo va pasando de mano en mano este machete como arma hasta que llega a manos de Rick. Y es el machete con el que mata al líder de Terminus, que eran los de los caníbales. ¿Se acuerdan de esta escena en la iglesia los encierran y en la iglesia, justamente que también es como el cambio de mentalidad de Rick, donde dice, ya no puedo seguir siendo el bueno porque hay gente muy mala en el mundo y justamente toma la misma filosofía de Shane, de eres tú o yo, o sea, son ustedes o nosotros, y termina enterrándole ese machete, se lo entierra en la cabeza, ¿no? Que es como una escena así de Rick nunca hubiera hecho eso porque era como el héroe clásico, ¿no? De súper recto, súper noble, siempre buscando la forma correcta de hacer las cosas, de hacer justicia, y a partir de ese momento Rick se empieza a cambiar un poco y se vuelve ya más un antihéroe. Aunque de todas maneras, hasta el final de la última aparición de Carl, de su hijo, siempre le reclama esto, ¿no? Así de, siempre fuiste hablando, ¿no? O sea, al final te faltó ese punch, dar ese último golpe. La última regla es propágate, extenderte. The Walking Dead, justamente lo que les digo, probablemente en estos momentos la serie ya no está generando las ganancias en pantalla que solía ganar en las otras temporadas. Es un hecho que sí, el rating ha bajado bastante, pero es una franquicia bastante grande que no solamente vive, como les digo, de una sola serie, como es en la gran mayoría de los casos de series de televisión y de web series, tanto en medios digitales como en análogos. No hay que me venga a la mente, no hay una serie de televisión con un universo tan amplio, digamos que los creativos de The Walking Dead supieron hacerla, supieron buscar la forma, justamente, permítanme la ironía, pero los zombies, por lo menos hasta hace un par de años, eran un tema bastante fértil, ¿no? Aunque son muertos, pero tenía mucha tela de donde cortar. Entonces sacaron, por ejemplo, juegos de video, tanto para celular como una aplicación, como para pues, las principales consolas. Sacaron esta otra serie que es esta serie de... Ah, se me fue la palabra. Una historia paralela, no se me olvidó como el término en inglés. Pero bueno, esta serie paralela a The Walking Dead que originalmente empezó como una precuela, es decir, en esta serie, que también fue el primer gancho, algo que no vimos en The Walking Dead, o vimos muy poco, fue el origen del apocalipsis zombie, ¿no? No vimos cómo empezó todo, ¿no? Y en Fear the Walking Dead empieza justamente en esto, los primeros brotes de los zombies, cuando todavía se hacían virales en internet, así de, oh, vieron uno, y todavía la gente todavía veía a todos así en sus celulares, veían a los muertos y esas cosas, ¿no? Que los mataban, todavía no sabía qué pasaba. Pero digamos que el tiempo en Fear the Walking Dead transcurre más rápido de lo que transcurre en The Walking Dead. Entonces llegó un momento en donde se emparejaron temporalmente, al grado de que uno de los personajes de The Walking Dead hizo un crossover y apareció durante un par de temporadas, creo que todavía sigue ahí, en The Walking Dead. Es un personaje que durante mucho tiempo desapareció de The Walking Dead y entonces aquí digamos que justifican en dónde estuvo. Lo que parece un poco complejo porque la verdad es que físicamente están bastante lejos, están justamente
las tramas se desarrollan prácticamente en los lados contrarios del país, de Estados Unidos. Entonces sí parece como un poco ilógico cuando no hay vehículos, no hay medios de transporte como muy veloces. O sea, no puedes viajar en avión, no puedes ir y los coches se acaba la gasolina, ese tipo de cosas. Como que llegue tan lejos un personaje y luego regrese. Pero bueno. Estos también son de los webisodes. Además, es el único programa, no sé, pero casi seguro que es el único programa, la única serie de televisión que además tiene un talk show que se llama The Talking Dead, que al final de cada episodio, tanto de Fear the Walking Dead como de The Walking Dead, este talk show conducido por Chris Hardwick habla sobre The Walking Dead y tiene a los invitados de la tiene invitados de la serie, ya sean productores, algunos de los actores, generalmente tiene de visita a los personajes que fallecen, evidentemente pues ya aparece inmediatamente después en AMC, inmediatamente después de que termine el capítulo o el episodio, y entonces ya sabes quién se murió y ya lo tienen de invitado y platican su percepción del episodio, hacen bromas, un talk show clásico, ¿no? Pero todo centrado en The Walking Dead y en Fear the Walking Dead. Me da mucha risa porque al principio de cada uno de los episodios de Talking Dead siempre empiezan con un tributo, en las primeras secciones como un tributo a los que fallecen en cada capítulo. Y evidentemente hay capítulos donde perdemos a personajes importantes, pero hay otros en donde no. Entonces en esos pues ponen a los zombies, a todos los zombies que matan, ¿no? En cada episodio y es como muy chistoso y le ponen así zombie 1, zombie 2, zombie 3, ¿no? Entonces, gracioso, más o menos. Eh, y como les decía, es la única, en mi parecer, es la única serie, no, no mi parecer, no estoy seguro, es la única serie hasta el momento que tiene un parque temático, que es de Walking Dead, es la única serie. Yo creo que estaría muy cool uno de Game of Thrones, ¿no? Con los castillos y todas estas ondas. Y Westeros. Pero hasta el momento solamente The Walking Dead tiene esta ventaja también, ¿no? Que seguramente, bueno, todo el mundo quería ir, no seguramente, todo el mundo quería ir al parque cuando anunciaron que se iba a inaugurar. Y seguramente a la fecha se llena, ¿no? Está repleto de gente que quiere vivir esta experiencia de estar en The Walking Dead, en el universo de The Walking Dead. Pues básicamente de eso va mi capítulo, mi aporte de para alerta spoiler. Es les digo, más bien como pueden ver, es más bien como una receta de todos estos elementos que una serie debe tener para no desaparecer de la televisión. Hay ya muy pocas sobrevivientes. Yo no sé si al momento, no sé ustedes díganme si ven alguna serie que tenga esta posibilidad, ustedes ven que a lo mejor esta serie, por ejemplo, antes era como súper común, incluso pasaba con programas súper chafas, ¿no? Pero digamos que por ahí leí que cuando había capítulo de estreno de Friends, Nueva York se detenía, o sea, una ciudad que no para. Dicen que relativamente la ciudad se detenía cuando había un capítulo de estreno de Friends para verlo. Actualmente ya no hacemos eso, ya no caemos en eso. Eh, Era muy común coordinar, nos coordinábamos y hacíamos nuestras agendas y nuestras actividades, coordinábamos nuestras actividades en función de la tele. Decíamos, oh, es que te puedo ver, pero después de las 5 porque esa hora es mi novela, ¿no? Es que los martes a las tales horas es nominación de Big Brother, entonces nadie sale a la calle, ¿no? Todo el mundo lo tiene que ver. Actualmente la tele ya no logra eso. De hecho, la televisión, las pantallas en realidad son monitores para Netflix. Ya no, si no es por a lo mejor las noticias en la mañana para acompañarte, pero ya no te detienes a ver la televisión. Pero series como The Walking Dead, reitero, como Game of Thrones que ya terminó, eran las únicas que
decía, "Sí, no me importa", y de hecho, todavía para la última temporada de Game of Thrones, sabemos que HBO es un canal que tienes que pagar aparte, ¿no? Entonces lograron que muchas personas, justamente para evitar el spoiler, para evitar tener que estar buscándolo en otras plataformas y ver, porque no hay otra opción para verlo, entonces pagaban, o pagamos, yo lo hice, mejor HBO para verlo tranquilamente en la comodidad de tu casa y decir, vamos a verlo tranquilo, vamos a verlos en paz. Y lo contratabas para, antes de que empezara, una semana antes de que empezara Game of Thrones, y cuando terminó así, ya no quiero HBO. ¿No? Pero muy pocas series logran eso. Y yo no creo hasta la fecha, yo no, la verdad es que ya The Walking Dead ya no logra detener como lo tenía. O sea, también está bajando mucho en la publicidad, ya no se está haciendo tan viral. Creo que las últimas estrategias que han hecho están tratando de hacerse. También recordemos que cambió de showrunner. Entonces creo que mucho de eso tiene que ver con los resultados actuales de la serie. Cambió de showrunner y me parece que las decisiones no están tan bien pensadas como les decía. Pero entonces creo que trataron de hacer publicidad más bien como esta onda de generar polémica, de esto de, ay, ¿por qué mataron? Y vamos a ver si sí es cierto. Les digo, esto que hicieron de anunciar que Rick iba a dejar la serie, antes de que la dejaran, desde luego que logró que dijeras, neta, entonces a ver, vamos a ver en qué capítulo y cómo se va a morir, porque ya no lo habían avisado. Algo que, por ejemplo, con Glenn impidieron a toda costa. Entonces, creo que las estrategias que están siguiendo no son las adecuadas, a mi parecer. De nuevo, déjenme sus comentarios. ¿Ustedes creen que podría ser o que podría estar equivocado? Díganme. Pero también creo esta idea, lo que les decía, esta idea que en las recientes temporadas está siendo muy lenta, desde la muerte de Glenn, la decisión de matar a Carl, Rick, les digo, cómo desapareció, eso me parece un insulto, cómo desapareció Maggie simplemente. Además, decidieron hacerlo en el mismo capítulo donde le dan todo el protagonismo a Rick, que además me parece súper cliché su final, de arriesgarse por el equipo, además recurrieron exactamente al mismo tipo de muerte, aunque no murió, por el mismo tipo de muerte que utilizaron con Tyrese. ¿Sí era Tyrese, el hermano de Sasha, o T-Dog? No, Tyrese era el hermano de Sasha. No sé si lo recuerdan, que lo mordió un Walker y todo ese capítulo él va teniendo alucinaciones y ve a algunos de los otros personajes que ya se habían ido y utilizan la muerte de un personaje para hacer cameos o apariciones de otros personajes y donde salen las dos niñitas que tuvo que matar, bueno, a una de las niñitas. ¿Se acuerdan que mató Carol? La de Bella Flores, ¿se acuerdan? Aparecieron de nuevo, o sea, este tipo de cosas que también está muy raro porque las niñas aparecieron un poquito más grandes de cómo murieron, entonces, por, pero bueno, porque un fantasma crece, ¿no? Pero bueno. Pero siendo este tipo de cosas que a lo mejor ese capítulo todavía dije, está muy emotivo, entonces sale el gobernador que también ya había fallecido en la serie, y con Rick hacen lo mismo, pero aparte, de nuevo, son decisiones que afectan la trama. Dicen, ok, que recuerda personajes, entonces dice, ok, recuerda a Herschel, ok, recuerda a Shane, tiene sentido. Pero de pronto, ¿por qué, si tiene alucinaciones, por qué no piensa en su hijo? O sea, ¿por qué no aparece Carl? ¿Me explico? Eso es lo que dices, ¿por qué no aparece Lori o su esposa? ¿Me explico? O sea, ¿por qué no piensa y por qué no piensa el personaje? No, o sea, digamos que esas alucinaciones no tienen como una justificación narrativa lógica. Me parece más así de, a ver, ¿a quién podemos traer? Ah, pues que aparezca este y vamos a regresar a Herschel y vamos a regresar a Shane. Y eso sí está padre, pero al final, eh, dramáticamente o narrativamente no tiene lógica con el personaje. ¿Me explico? Si amaba tanto a Carl, si lo acaba de perder, ¿por qué no piensa en él? ¿Por qué no lo recuerda de alguna forma? ¿No? ¿Por qué no alucina con él en vez de... ¿Por qué no alucina con su ex esposa? Bueno, con su esposa fallecida. Entonces, ese tipo de decisiones son las que no me parecen acertadas y que al final no corrieron el riesgo total, o sea, dejaron la posibilidad de que volvería, ¿no? O sea, dejaron esta idea de se lo llevaron a quién sabe dónde, que también con Anne, la líder de los del basurero,
muestran esta idea del helicóptero, de que va por ellos, de que los regresa o sea, que hay una comunidad que tiene helicópteros, ¿no? Y de pronto 2 temporadas lo dejan ahí, ¿no? O sea, no regresan, no saben, el helicóptero nunca más ha regresado, nunca más alguien ha visto un helicóptero por ahí, ¿me explico? Ese tipo de cosas que son las que creo que están perdiendo consistencia y que, aunado a que la publicidad que están haciendo, el trabajo de mercadotecnia que están haciendo, ya no se compara con lo que hacían al principio, creo que eso es lo que se está derivando en esta idea de la decadencia de Walking Dead. La verdad es que yo no creo, no estoy seguro si hayan confirmado en la temporada número 11, me parece que todavía no, pues apenas va empezando la 10, pero no estoy seguro, no han dicho que esta va a ser la última tampoco, pero no creo que duren muchas más. Aunque la verdad debo decir que eso lo dije hace 2 años, en lo que anterior, que ya no le veía mucho más. Y sí, la verdad es que con los susurradores, o sea, cuando yo presenté este texto en el coloquio, acaba de estrenarse la temporada 7, que es donde empieza con la muerte de Glenn y de Abraham. Pero después empieza a decaer, entonces ya ahí fue cuando comenté, o sea, justamente ya estaba como viéndose medio flojón la serie, y justamente me preguntaban en ese momento que si yo creía que duraría más. Dije, la verdad es que ya no le auguro muchas temporadas más, creo que un par, y ese par ya se pasó, porque si hubiera sido el final, hubiera sido la temporada número 9 según mis predicciones. Pero la verdad es que sí retomó un poco el ritmo con la idea de los susurradores. La verdad es que sí tienen una premisa como bastante interesante, esta idea de caminar entre los walkers, entre los zombies, que también otra particularidad es que nunca han dicho zombie, la palabra zombie en la serie, siempre los llaman de otra forma, principalmente walkers, hace sentido con el nombre de la serie, y es como lo llaman el equipo el grupo de sobrevivientes principal, y evidentemente le han pasado ese apodo a las demás comunidades, pero las otras comunidades que no tienen relación con ellos o que no lo conocían los han llamado de otras formas, los han llamado Lame Brains, Biters, cada comunidad los ha bautizado de forma distinta, pero ninguno, también en la serie, pero eso me parece como un guiño padre, porque a ninguna comunidad se le ha ocurrido decir zombie, ¿no? Nunca los han llamado zombie en la serie, entonces eso sí me parece como un guiño interesante. Pero sí, la idea de los susurradores me parecía bastante interesante, pero también creo que ya está cayendo. Todavía, de nuevo, en cuanto a estas muertes, sin mucho sentido, todavía el capítulo de las estacas, no quiero spoiler demasiado, pero el capítulo de las estacas con los susurradores, sí me pareció que eligieron a quienes estarían en las estacas, los eligieron sí pensando un poco en esta motivación para el resto de los personajes, ¿no? Pensaron en un personaje, en matar a alguien que le diera profundo a otro de los personajes. No fue como al azar, no fue así, vamos a meter a unos. Ese me parece que todavía como fue más o menos bien pensado. Pero les digo, el caso de Rick, el caso de Carl me parece más como, ay, creo que ya no estás trabajando muy bien, vamos a cortar, que también de nuevo pasa. Pero si lo van a hacer, que le den como justicia. Les digo, Maggie, no debieron haberla simplemente desaparecido de ese capítulo, ¿no? O sea, que era el capítulo de Rick. Creo que me desvié demasiado, estaba en ese punto. El capítulo de Rick, ¿no? Y desaparecerlo, o sea, y justamente aprovechar ese momento donde Maggie parecía que estaba tomando mucha fuerza y que incluso podría ser la protagonista, tenía todos los elementos como personaje, eh, tanto todo el historial que ya teníamos de ella, aunque no estaba desde la primera temporada, era uno de los personajes que hemos visto evolucionar. Esa es otra de las cosas que también quiero comentarles. Los personajes no están ya evolucionando, la verdad es que Daryl cae súper bien, es un super bad guy, pero la verdad es que es el mismo Daryl de la primera temporada. Ha evolucionado muy poco, muy paulatino. Carol es uno de los personajes que cambió radicalmente en algún momento, justamente cuando estuvo cerca de morir, cuando la sacan de la prisión y luego regresa ya como más ruda, como más fuerte, dejó de ser esa ama de casa débil, maltratada y que sufría por su hija cuando pierde a... Olvidé cómo se llamaba su hija.
Pero bueno, cuando pierden a Sofía, que también esa escena de la granja, cuando se abre y sale Sofía, cuando todavía todos pensábamos que The Walking Dead era una serie que podría tener un final feliz, ¿no? Y que podría de pronto encontrarla como una narrativa clásica, decir, ah, si la están buscando y en algún momento la van a encontrar y todo estará bien porque es una niña, y de pronto la abren y sale dentro del granero con todos los demás Walkers, es así como te mueve, ¿no? En ese momento todavía te movían así. Y todavía eran ese tipo de decisiones que dices, no manches, ahora han perdido eso. Y les digo, en ese momento Carol todavía era así como, ah, sufría y como culpaba a Rick y ese tipo de cosas y el personaje evolucionó. Pero también ya tiene un rato que está como muy similar, ¿no? Cambian. O sea, Carol ha cambiado mucho físicamente. Esta de tener pelo cortito y luego de pronto aparece con el pelo súper largo. Y de ser la reina de Kingdom, pero no están evolucionando. Michonne sigue siendo Michonne desde la primera temporada. Sí tienen ciertos cambios, sí tienen ciertos motivos diferentes. O sea, Michonne ya no sufre tanto por su hijo. Pero no sé, también esta idea de que de pronto simplemente aparece un hijo de Rick, ¿no? Así de, ah, y hay un hijo también, ¿no? O sea, que no le dan suficiente fuerza. Siento que son decisiones como, ah, vamos a poner un niño, un hijo de Rick para que digan, ya se murió uno, Judith no es de Rick, pero sí de otro. ¿Me explico? O sea, son decisiones que me parece así como, ah, pero pon un niño. Y no me parece que estén como muy pensados, que me parece como que van improvisando y de pronto, ah, ya tenemos un niño, ah, ya que crees que pasen 10 años y que ahora tenga 12 años, ¿no? Como hicieron con Judith. Tenemos a la bebé ya que crezca. En vez de evolucionar paulatinamente los personajes, de mostrarte cómo se fue dando este deterioro entre las relaciones de las comunidades donde se suponía que estaba bien. Donde ya no mostraron simplemente los salvadores que eran como los más malos, simplemente desaparecieron, ¿no? Simplemente pasaron 7 años y ya no están los salvadores, la comunidad se perdió, por ahí andan rondando, pero ya no tienen la fuerza que tenían. No le están haciendo justicia a la serie y aparte, muy lento, ¿no? Déjenme ver si tengo de... Sí, sí, también sí, los White Walkers, estoy viendo un comentario. Los White Walkers exactamente son zombies, ¿no? Son zombies, pero medievales, ¿no? No sé. Pero sí, tampoco les llaman zombies jamás. Pero digamos, ahí tiene un poco más de sentido porque digamos que es un universo, una realidad completamente distinta a la nuestra. The Walking Dead se desarrolla, digamos que en algunos años en el futuro. Entonces se supone que está en nuestro tiempo y que los zombies, la palabra zombie existe desde los 70 o incluso antes. Entonces ahí no tiene como mucho sentido que a nadie se le ocurra decirle zombies. En Game of Thrones totalmente, ¿no? No tendrían porque tienen lenguajes distintos que no existen en la realidad, ¿no? Culturas distintas, un continente completo que no existe. Entonces, ahí tiene un poco más de sentido que no los llamen zombies y que se llamen White Walkers. Pero acá sí no tiene como mucha lógica, pero les digo, está padre justamente, no sé, como alguna forma de respeto, ¿no? De jamás mencionar, o sea, como digamos que con los zombies clásicos, jamás mencionar que lo son, ¿no? Que son zombies clásicos. A lo mejor como para justamente hacer esta distinción de no es Guerra Mundial Z, no es Nación Z, es otra cosa, ¿no? Básicamente. No sé si hay algún otro comentario. Parece que no. Yo, Ok, acá dime. en la sala contigua. Yo la verdad no vi mucho ya después de la segunda temporada. Estaba como en la universidad y eso, entonces me mudé, ya no tenía cable y como dices, ¿no? O sea, era estar pegado de cierta hora en cierto día y, o sea, en la televisión tal cual. Ujú. Entonces ya me volví como más fanática de Netflix y todo eso. Entonces me perdí como en ese tiempo y ya en vacaciones que volví a retomar y pues The Walking Dead, ya como dices, había otras cosas que ya no entendí y entonces ya fue como, bueno, luego la veo, ¿no? A ver si la suben a Netflix. Esa fue mi esperanza, pues ya nunca pasó. Entonces Sí está. Bueno, ya no la seguí tanto después de eso. Digo, ahorita que mencionas que ya son 10 temporadas, pues ya fue hace bastante, ¿no? Pero sí
me impresiona que a pesar de todo esto que dices, esta como decadencia que han tenido, como este estancamiento de algunos personajes, de la trama en sí, pues siga vigente, ¿no? O sea, pocas series realmente llegan a 10 temporadas. Y como lo Sí, mencionabas también, una serie de televisión, ¿no? Ya ahorita en el auge de las plataformas de streaming y toda esta onda, que ya no nada más es Netflix, o sea, HBO, Fox, Sony ya tiene la suya, Disney que está por lanzar la suya. ya viene O la sea, de todo Disney. este auge del streaming y que todavía siga estando vigente en televisión, ¿no? Me recuerda mucho, pues como decías, ¿no? Las telenovelas, que yo hasta hace, no sé, unos 10 años veía que sacaron esta onda de en la telenovela estelar hacer el final en domingo. Y el domingo todo mundo, o sea, se guardaba en su casa una hora antes Sí, claro. porque se preparaba súper bien para ver el final súper melodramático y bien fumado de la novela, porque era como el hit en ese momento, ¿no? Pero, pues cosa que ya no pasa, o sea, las novelas ya... Y ahorita también que mencionabas esta onda de que sigue vigente tras 10 temporadas y todo, me recuerda también mucho en la televisión, ¿no? Que, o sea, sacan un refrito de una novela de hace 20 años y la gente la sigue viendo, gente que todavía ve televisión, ¿no? Y dices, ¿por qué la siguen viendo si es la misma historia que vieron hace 20 años o es la misma historia pero con otra actriz o los artistas de moda y todo, pero sigue como vendiendo en ese sentido, ¿no? Mm. Entonces yo creo que sí, totalmente es esta fórmula del marketing que, no sé, de alguna manera le mueven, ya sea por el actor que está bien guapo, la actriz que, no sé, trae un look súper espléndido, ciertas cosas que aún con todo este auge de otras tecnologías alternativas a la televisión, pues siguen jalando bastante, ¿no? Pero también Sí. ciertos errores, como mencionas, esto de que, ay, saco el personaje porque pues ya en la vida real se pelearon con el productor y demás, y bueno, ya nada más se sale de la historia, ¿no? Igual, o sea, si hacemos la comparativa con las novelas, llegó a pasar, ¿no? Que la actriz principal se peleaba, entonces sufrió un accidente súper catastrófico, se quemaba la cara, no sé, le hacían una cirugía y así súper volado, entonces ya, ¡pum!, Claro, despertaba y era otra persona, ¿no? Y ya medio claro. 20 años más, quién sabe cómo, pero, o sea, era parte del cambio, ¿no? Porque ya. Ujú. Entonces, yo creo que todas estas cosas son súper comunes en cualquier producto televisivo, pero aún así, sí me sorprende a mí, que como dices, o sea, van 10 temporadas, el spin-off de Fear the Walking Dead, todos estos Eso, esa es la podcasts, palabra que se me olvidó, el spin-off. todo, te la dije, pero como tenía el micrófono cerrado, ya se me pasó, que Ah, lo tenía el cerrado, spin-off. perdón. Todas estas, que los videojuegos, que el parque temático, como dices, o sea, yo no sabía que tenían este parque y acabo de ver que apenas abrieron uno de Star Wars, ¿no? Entonces, o sea, Ajá, imagínate, sí. Star Wars, que es así como lo máximo para mucha gente, le ganó a algo así, a un fenómeno tan grande, ¿no? Como Star Wars. Ujú. Entonces, sí me parece súper sorprendente como todo esto que mencionas y yo creo que las reglas que tú pones son los puntos claves que pues han llevado a The Walking Dead a donde está, ¿no? Como Mm. dices también, no me sorprende que siga habiendo un par de temporadas más, quizá. Ojalá y no le den un final muy chafa. Eso es lo único que yo creo que todos los fans piden. Pero en Ujú. este sentido, sí está muy, muy interesante todo lo que una serie o un producto audiovisual, cualquiera que sea, puede detonar alrededor, ¿no? O sea, más allá de lo propiamente audiovisual, ¿no? Yo lo veía Ujú. también con Game of Thrones, esta última temporada igual, ¿no? Estuvieron haciendo como mucha promoción in situ, por así decirlo. Vi así un super concierto de luces en Nueva York, todas estas, que poner los tronos y que quien la encontrara ganaba algo, o sea, varias cosas que dices, no manches, o sea, mueve a la gente algo que ni siquiera ha salido, ¿no? Por así decirlo. Y después de eso, todo el marketing que se despliega de marcas que ni siquiera salen en la serie, ¿no? Vi, por ejemplo, algunos comerciales, creo que eran de Toyota o algo así, de Ford, no sé, y era como, ay, la camioneta que domina los 7 reinos. Dices, o sea, ni siquiera hay Ujú. camionetas en Game of Thrones, pero ya le armaron un Sí, comercial claro. ahí porque el ingenio, ¿no? Ujú. Sacaron que el Xbox edición de los 4 reinos o no sé qué, guitarras de Fender, o sea, tantas cosas
que no tienen, tú dirías, no tienen que ver con la serie, pero a la vez encuentran la manera de, pues, de Ujú. venderlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, está súper, súper interesante el análisis que nos dejas el día de hoy. Sí, como bien dices, retomando la mercadotecnia que también utilizaron para Game of Thrones, la verdad es que Game of Thrones, a diferencia de The Walking Dead, se mantuvo muy bien por la trama. Necesitaba como muy poco trabajo de mercadotecnia, como tan arriesgado como The Walking Dead para jalar, para decir, a ver, una serie de zombies, a ver, animarte a verla. Game of Thrones llegó un momento en que o sea, nosotros solitos decíamos, tienes que ver Game of Thrones porque es una serie y en redes sociales y todo el mundo comentaba y o sea, subieron los memes de todo el mundo, el clásico del bar de Ah, Moe, sí, todos de con Homero. carita de Game of Thrones y no más así yo solito porque eran pocos los que no veían Game of Thrones, ¿no? Pero sí tenían estrategias mercadológicas bastante interesantes, como esta idea que decías, de que llevaran el trono de hierro a diferentes ciudades, que lo llevaron que estuvo también en la Ciudad de México, y que eso lograba que la gente se formara horas para tomarse una foto en el trono, ¿no? Y que hubo historias de gente que estuvo esperando 7, 8, 9 horas desde la mañana formada y que no llegó, ¿no? Que se lo llevaron y que así súper tristes y este tipo de cosas. También recuerdo que hicieron una en Nueva York, me parece, donde abría ese periódico en la primera plana y estaba una sombra de dragón impresa como en gris en el periódico. O sea, estaban las noticias, pero tenía una sombrota de dragón como si estuviera volando arriba, ¿no? Entonces volteabas, ¿no? Y también hicieron microperforados en los edificios de sombras de dragones, ¿no? Para voltear, esto se veía padrísimo y eso generaba como como mucha expectativa sobre todo para la última temporada. La verdad es que sí, la serie, no, en cuanto a trama, o sea, George R. R. Martin es un genio. La verdad es que ya la última se nota muchísimo la ausencia de la última novela o sea, se nota mucho que la última temporada salió antes que la última novela, porque si no tiene la misma consistencia que tienen los personajes. En Game of Thrones, salvo quizás podría aventurarme a decir la muerte de Daenerys, no sé si no la vieron ya vale. Yo los spoilé. Pero lo he hecho dos veces hoy, debo decirlo, o tres. Pero salvo ese caso que de nuevo ya no estaba como el final tal cual de la canción de Hielo y Fuego, todas las demás muertes tienen un sentido. Y como bien decías, en Game of Thrones no se preocuparon por esto. Hubo varios actores que cambiaron y el personaje siguió. Y no hicieron drama. O sea, simplemente la siguiente temporada ya era otra persona. Punto. Es fulanito. A lo mejor sí lo como espectadores primero dices, ¿qué pasó? No es ese. Pero después te acostumbras y dices, ok, ya. Y seguimos con nuestras vidas, ¿no? Y algunos ni siquiera se notaron que cambiaron de actor, ¿no? No se tomaron como esta molestia de hacer el choque y que se quemó la cara y que lo vendan y le quitan la venda y de pronto tiene otra cara distinta, ¿no? Como hacen en las telenovelas, sobre todo las mexicanas, ¿no? Eh, y en The Walking Dead creo que se hubiera agradecido más, por ejemplo, con la actriz, no recuerdo su nombre, la actriz que hace Maggie, que hace el personaje de Maggie, en todo caso lo hubieran cambiado, o si no se hubiera, si hizo el último capítulo, bueno, que no es el último capítulo de la temporada, pero si hizo ese capítulo, simplemente darle un poco más de respeto al personaje si es que se va a ir, no creo que les hubiera costado nada grabar la escena yéndose. Y no simplemente así de, ay Maggie, ay, qué lástima que ya no está con nosotros. O sea, es como muy simple, sin mucho, digamos que sin mucho esmero, un personaje que valía un poco más la pena desarrollar. Ahora acabo de leer que probablemente regrese y espero que justifiquen esta historia, ¿no? Esta parte. También recordemos que The Walking Dead se caracteriza mucho por estos saltos temporales. Entonces muy bien podría regresar el personaje y que empiece el capítulo con todo lo que hizo durante el tiempo que no estuvo y que nos muestren cuando se fue. Eso se los agradeceríamos, la verdad, como espectadores, que se tomaran esa molestia de explicarnos qué pasó, porque simplemente desapareció y les digo, y además, en el momento en el que también perdemos a Rick, ¿no? Entonces obviamente Maggie queda en segundo plano, ya nadie se preocupa y de pronto, ay, ya no está, ¿no? Creo que es lo que me parece como una falta de respeto a a los fans, pero también como a la trama, a la historia misma. Siento que los productores actualmente no están respetando su propia historia.
Y eso creo que como fans lo sentimos. O sea, ay, esto no pasa, ¿no? Negan, por ejemplo, ya no es lo que era, ¿no? Entonces de repente, ay, ya verlo así y no justificado, o sea, no verlo realmente decadente, así de destruido, destrozado, ganas de morir. No, o sea, simplemente así, "Ay, ya soy casual y ya cosecho". No sé, ese tipo de decisiones se nota mucho que cambió de showrunner y se nota mucho que alguien más está dirigiendo dirigiendo la trama, ¿no? Dirigiendo la historia y dirigiendo la saga. Entonces, creo que por ahí va también esta idea de como espectador sentir la decadencia. Estoy seguro que los productores saben, que AMC sabe que su rating está bajando y tienen que tomar decisiones al respecto. Seguramente lo harán, pero de nuevo no se mantienen solo de eso, o sea, además también tienen que mantener la serie justamente porque pues, si no se acaba, es la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, tienen que mantener la serie para que todo lo demás pueda seguir estando vigente, ¿no? Para que siga funcionando la app y siga funcionando los cómics. Bueno, los cómics se mantienen, estaban antes, ¿no? Pero sigue habiendo cómics seguramente las ventas de los cómics también aumentaron muchísimo desde que salió la serie. Para que siga siendo llamativo el parque temático, que seguramente fue una muy chocha inversión y como bien dices, que haya salido antes un parque temático de una serie de televisión, antes que un parque temático de una saga tan grande y tan importante y de tantos años como lo es Star Wars, ¿no? Y que tiene como tanta tela de donde cortar, mucho más que The Walking Dead, ¿no? Mucho más que los zombies y mucho más que ya viene el universo cinematográfico Marvel. Star Wars es mucho más grande que lo que está haciendo Marvel en cuanto a su universo cinematográfico, me parece una genialidad también esta idea de algo nunca antes hecho en el cine, esta idea de vincular diferentes películas y hacer crossovers y generar un universo cinematográfico tan bien logrado como este. La verdad es que me parece genial y es algo que nunca se había visto en el cine. Pero, de nuevo, The Walking Dead les ganó, ¿no? Entonces, creo que los productores en ese sentido, como en esa visión empresarial, viéndolo como producto y en esa visión mercadológica, creo que son unos genios en ese sentido y que por eso han logrado una historia de nuevo que de producción no es competencia con otras series, que la trama tampoco es competencia, no me malentiendan, sí me gusta la serie, soy fan, ¿no? Pero desde luego hay que reconocer que no se compara la trama con Game of Thrones, no se compara la trama con Dark, no es tan profunda, no se compara con Black Mirror, por ejemplo. Este estudio sí hace lo que platiqué, ¿no? Sí es un estudio sociológico de la naturaleza humana, pero no es tan profundo y no es como esta bofetada fría de Black Mirror, ¿no? Que dices, uy, creo que, o sea, que ves los capítulos y dices, uy, creo que soy eso, ¿no? O de qué tan mal está la sociedad actualmente, ¿no? De cómo estamos tan enajenados con la tecnología. Digamos, no es tan profundo, no es tan fuerte, no es tan impactante como estas series. Sin embargo, mercadológicamente hacen un trabajo extraordinario que logra tener mucho más impacto que algunas de estas series que mencionamos, ¿no? Es mucho más famoso The Walking Dead que Dark, ¿no? Por ejemplo. A pesar de que la trama es mucho más profunda, ¿no? Básicamente. No sé si hay alguien más. ¿Comentarios o algo así? Este... No, ok. No, al parecer no tenemos otro comentario. Ok, pues también quiero aprovechar el espacio para reiterar la invitación al coloquio que empieza mañana. También el día viernes voy a estar platicando sobre, eh, se llama Más allá del soundtrack y platico o hablo sobre cómo la música es utilizada como una herramienta narrativa, como un instrumento narrativo, cómo se cuentan historias a través de la música en medios audiovisuales. Entonces va a estar bastante interesante, pero pues todo el coloquio lo estará, las mesas están súper interesantes, la gente que viene vale muchísimo la pena. Las ponencias todas y cada una suenan súper interesantes. Entonces, a partir de mañana a las 8:30 me parece que empieza la mesa para la inscripción, ¿no? 8:45, sí.
8:45 para empezar con la inscripción. Y pues aviéntense, los invito a todos. Básicamente, no sé si hay algo más que comentar. Creo que es un poco temprano, pero No, no, está súper bien y pues nada, solo agradecerte a ti también tu tiempo, tu conocimiento, ¿no? Todo esto que nos platicas de Walking Dead, o sea, se nota que eres fan, se nota que sabes de lo que hablas y quizá a lo mejor como lo hemos comentado en otras sesiones, ¿no? Muchas veces no lo vemos, o sea, vemos las series como tal, ¿no? Como un entretenimiento, como parte de nuestro ocio y demás, pero ya un análisis como el que tú haces a partir de la mercadotecnia, a partir de incluso la sociología, como mencionas y demás, pues sí nos da otra visión de las series, nos da otra visión no nada más de The Walking Dead, ¿no? O sea, de todo el universo de las series, como decíamos también, ¿no? Cómo se construyen, cómo se mantienen, ¿no? Y pues cómo contribuimos de alguna manera también en eso, ¿no? Entonces, pues agradecerte el que hayas venido, el que hayas estado acá con nosotros, que nos hayas compartido todo esto. Y pues nada, estamos ansiosos igual de verte el viernes en el coloquio, los esperamos a todos, como bien dices. También ahí va a estar alerta spoiler a la venta para los que no lo tienen, ahí lo van a poder eso los iba a adquirir, decir. ¿no? Igual. Entonces, pues nada, ojalá y no sea la primera vez que te tengamos acá. Ojalá y también nos acompañes en otra ocasión. Y pues nada, agradecerles a todos los que están conectados a través de Facebook, a través de Blue Jeans. Y recordarles que la próxima sesión es el 9 de noviembre, igual para que se vuelvan a conectar. Y pues estamos en redes sociales. Ahí pueden checar también el programa del coloquio. Y pues nada, nos estamos viendo por acá. ¿Vale? ¿Algo más que Pues, quieras tú de ver- agregar? pues sí, no, muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien dices, también como un intento tanto de esta práctica como de los textos de alerta spoiler en general, es justamente dar este punto de vista distinto, un poco más profundo, un poco más allá de lo que vemos como un espectador cotidiano y exhortar a la gente a justamente ver un poco más allá, de tratar de leer los discursos de los productos audiovisuales de una forma un poco más completa, un poco más profunda, ir más allá y también justamente de ver como el panorama completo de decir, ok, la serie está entretenida, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se mantiene? Y analizar estos recursos que utilizan las series de televisión todas para mantenerse en el interés del público. Reiterar eso, reiterar la invitación. La verdad es que sí también, no sé, todo que lo diga, ¿no? Pero me esforcé mucho en la participación del día viernes. Me parece que está interesante y también es un poco en este sentido de ver un poco más allá de la música, nos dice mucho más de lo que puede parecer, ¿no? Que no es simplemente un acompañamiento y como algo de ornatos y daps para que se vea bonita la escena, sino narra en sí mismo algunos hechos y nos manda pistas importantes de la trama que muchas veces pasamos por alto porque estamos acostumbrados solamente a ver y no a escuchar, ¿no? Digamos que tenemos esta cultura de lo visual, ¿no? Entonces estamos acostumbrados hasta no, tenemos esta frase de hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces solamente confiamos en lo que vemos y dejamos en segundo plano lo auditivo. Y actualmente la tendencia en los medios audiovisuales es también narrar, aprovechar la música en este sentido, también para narrar, también para contar historias y ahorrarse, por ejemplo, diálogos, ¿no? No lo voy a decir en diálogo, no voy a hacer una escena al respecto, pero está esta canción que te va a decir todo, ¿no? Pero hay que ponerle atención, si no, ese detalle te lo pierdes. Básicamente en ese sentido, y pues agradecer de nuevo la invitación. Espero que les haya gustado. Eh, Espero que se repita también. Y pues reiterar que adquieran alerta spoiler y que, pues bueno, muchas gracias que lo adquieran y que lo disfruten. Gracias a ti, gracias a todos los que están conectados y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Adiós.